Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Tenemos el gusto de conversar hoy día con compañeros que han lanzado un esfuerzo editorial investigativo muy importante desde distintos ángulos disciplinarios, concentrados en la evolución reciente del país. Así es que quisiera yo más bien presentarles a María Gabriela Palacio y a Andrés Mideros, dos de los principales autores del libro, para que conversemos sobre este reciente lanzamiento. María Gabriela, ¿qué te parece si nos cuentas cómo así se reunieron gente? Tú estás ahorita en los Países Bajos, eres profesor allí, ¿verdad? Eso es correcto, Pedro. Mucho gusto y gracias por la invitación. Bueno, este esfuerzo parte de trabajar, coordinar con colegas un trabajo longitudinal de entender qué han pasado en las últimas 4 décadas en lo que viene a ser política social. Ha habido cambios muy importantes a nivel económico, político, social, pero hacía falta un compendio exhaustivo que nos permita a académicos, hacedores de política pública, estudiantes, tener como que un volumen conciso que nos permita narrar estos principales eventos que se venían dando. Entonces, con esta idea parte el equipo editorial de Andrés Mideros desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Javier Jara desde London School of Economics y de mi parte desde la Universidad de Leiden en Países Bajos, de recopilar esta información en coordinación con un equipo multidisciplinario que aborde desde la economía, desde la ciencia política, sociología, los elementos que son necesarios para entender la política social. Y es en este sentido que armamos un volumen que tiene capítulos que abordan 4 décadas, 3 constituciones, más de 20 reformas tributarias, infinitas reformas en términos de salud, educación, grandes crisis como la crisis de los 80, la crisis de deuda, programas de ajuste estructural, crisis bancaria financiera del 2000, el boom de los commodities, en fin, todos estos eventos externos que vienen a moldear la política social, combinado, por supuesto, con los cambios institucionales que se dan dentro del país. Y esos cambios institucionales los abordamos desde un capítulo que analiza la parte tributaria, ¿no? De dónde recaudamos para financiar la política social, que nos habla mucho de la justicia social, de las ideas de igualdad que se tienen en el país. Luego nos movemos a capítulos que abordan la protección social, tanto en asistencia social, con los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, y también un capítulo sobre seguridad social que nos permite entender también los retos en cuanto a viene a ser transición demográfica, informalidad laboral y demás. Luego nos movemos al tema de educación para entender los avances y brechas también que existen en este tema. El tema salud, también central, con énfasis natural en la pandemia, dado el choque inmediato que tuvo en este sector. Luego hacemos un zoom más específico en un capítulo de niñez y adolescencia, enfocados de la protección a la niñez y adolescencia y los retos que existen en este sector. Y luego miramos a 2 contribuciones muy importantes, la una que está analizando el impacto de transferencias del sistema tributario también en lo que viene a ser pobreza y desigualdad, y cerramos con un gran capítulo que hace un aporte a repensar la pobreza desde un enfoque multidimensional que recoge precisamente no solo el tema de ingresos, sino el tema de educación, salud, y también hace una mirada más interseccional a temas de género, raza, etnia, edad y demás parámetros que vienen a condicionar la pobreza y desigualdad en el país. ¿Con qué título es lo que le están publicando? Pobreza y desigualdad, política social, pobreza y desigualdad, 1980-2021. Por si acaso, aquí me dijeron 3 veces y no me ha quedado en la memoria, así es que tuve que volverle a preguntar y hasta la propia autora se equivoca. ¿Lo publica quién? En la editorial puse, Ah, de muy la bien, Pontificia muy Universidad bien. Católica del Ecuador. Bueno, Andrés está ahora de vicerrector de la Universidad Católica y entonces está muy bien lanzando desde allí estos nuevos esfuerzos investigativos. Yo creo que es muy importante que en la crisis que está la Universidad Ecuatoriana, ustedes estén emprendiendo este tipo de esfuerzos. Además, con este enfoque que nos cuenta María Gabriela, multidisciplinario, que permite tener una visión de largo plazo, digamos, en un periodo tan corto de cambios tan intensos
en los que se puede encontrar precisamente contrastes en términos de los defectos de las políticas públicas, ¿no? Tú has tenido, Andrés, una participación personal, inclusive, sobre todo en los gobiernos de Correa y de Moreno, y entonces tienes un conocimiento desde el lado de la academia, desde el lado de la hechura de las políticas, la toma de decisiones. Cuéntanos, ¿cuáles son los resultados fundamentales que encuentran? No, no te voy a preguntar todavía de tu capítulo, pero sí de cómo se encuentran los contrastes, porque es obvio que en estos 40 años la oveja negra es precisamente el gobierno de Correa, el gobierno de Palacio también podríamos incluirlo allí, que empiezan con políticas heterodoxas, ¿no? Tenemos desde la conveniente desaparición del presidente Roldós, tenemos una continuación y una profundización de las políticas neoliberales y tenemos un paréntesis entre el 2006, entre el 2006 y el 2017 que nos permitiría entender si es que las políticas heterodoxas tuvieron un efecto positivo sobre los temas sociales, las distintas dimensiones sociales que ustedes están manejando. Empecemos con ese resumen, que yo entiendo que va a ser un tema polémico, pero yo creo que tienen ustedes una situación privilegiada para poder presentar una visión de conjunto de qué es lo que ha pasado en estas 4 décadas. Sí, muchas gracias, Pedro, y un saludo a todos y todas. Eh, Como ya dijo María Gabriela, un esfuerzo interdisciplinar y de varias personas, ¿verdad? El libro tiene 20 autores y autoras, de hecho, 11 mujeres, 9 hombres, de diferentes universidades, personas en universidades internacionales, dentro del país también, de universidades particulares, públicas, de la costa, de la sierra, en gente que ha estado además en el sector público, no solo yo, sino también otros que están entre los autores y autoras que han estado haciendo la política pública, ¿verdad? Entonces enriquece muchísimo en la capacidad de diálogo, de acceso a información y de reflexión que se puede tener, da una riqueza bastante interesante, digamos, del libro. Eh, hay elementos comunes en todos los capítulos, en los 8 capítulos, luego podemos entrar en detalle en varios de ellos, ¿verdad? Un elemento común quizás es que hay una gran diferencia o variación en la política social y en el rol del Estado para la política social en el tiempo, en el rol de la comunidad y de la sociedad, en esa relación Estado-mercado-sociedad, es un elemento en permanente disputa. El Ecuador no logra en estos 40 años que nosotros analizamos establecer cuál es su horizonte de política social. Es así que se va concluyendo, digamos, de manera bastante holística, que no logramos entender cuál es el régimen de bienestar para el país, de qué manera garantizamos derechos, de qué manera se genera el bienestar, digamos. Es una pugna permanente y cada gobierno va cambiando según su visión. Entonces hay ires y venires, retrocesos y avances, regresamos a lo que se pensaba 10 años atrás, luego vamos por otro camino. Es bastante esquizofrénico, me atrevería a decir, recordando el Ecuador, identidad o esquizofrenia, ¿verdad? Y lo vamos viendo también en este libro. Hay demasiadas variaciones, no hay una política social clara ni un régimen de bienestar que se ha podido establecer. Lo vemos, como se decía, a través de además de 3 constituciones. Cada constitución va generando un engramaje de derechos diferentes, un rol del Estado y de la institucional pública distinto que no termina de consolidarse. Y aunque exista una constitución, el gobierno de turno pone su impronta más allá de la constitución. Puede estar una constitución garantista de derechos como la del 2008, pero el gobierno de turno hace lo que a bien tenga o piense que debe hacer, lo cual también nos pone en un juego de la democracia, ¿no? Como la democracia finalmente, y por eso creo que va perdiendo tanta credibilidad, porque se juega mucho en el representante de turno, es quien decide, y los elementos de participación, de deliberación, los pactos sociales son extremadamente frágiles. Y eso vamos viendo en esa política social que diría, uno, es muy volátil, dos, es muy fragmentada la construcción misma de las distintas políticas, y pensemos la seguridad social mismo, el hecho de que tengamos el IES, el régimen del seguro social campesino, el ISFA, el ISPOL,
ya te das cuenta de que mantienes unos rasgos muy corporativistas de la construcción de la seguridad social. Y luego creas las transferencias monetarias, pero en la mitad te queda un bache. Hay quienes están con Seguro Social Campesino, hay quienes están en el régimen general, en el IRAS, en el ISPA, en el ISPOL, en el 10% más pobre, focalizada la transferencia monetaria, que además es parte de eso. A veces focalizamos, luego desfocalizamos, luego condicionamos, luego quitamos condiciones, cambiamos la condición, cambiamos el índice de focalización del registro social, CELVEN, etcétera. Hay una cantidad de cambios que realmente uno se pierde. Por eso también nos motivamos a escribir este libro para tratar de sistematizar y entender qué es lo que está pasando. Entonces tienes volatilidad por un lado, diría yo, fragmentación por otro, vas construyendo diferentes formas de cubrir el bienestar para diferentes grupos de la población. Y un tercero es que hay mucha dependencia del financiamiento, que es algo que sabemos en general del Ecuador. Dependemos o de deuda o de ingresos petroleros. Es decir, la política social es cíclica, lo cual es un problema, porque cuando hay crisis no hay quien proteja, la sociedad, el Estado no protege cuando hay crisis, porque dependemos o de altos precios del petróleo o de endeudamiento, es decir, de recursos no permanentes. Es decir, es todo lo contrario de lo que sucede con los países centrales, en los que la política social es un seguro, es una especie de contracíclico, un estabilizador que permitiría precisamente que la demanda se estabilice, ¿no? En el caso del Ecuador es procíclico, con lo cual exacerba el tema tanto de los booms como de las caídas, ¿no? Sí, y hay un elemento estructural, considero yo, de lo que cuando se lee todo el libro, viene a ser el hecho de que lo estructural ahí, a mi criterio, sale en que el financiamiento lo ponemos en ingresos no permanentes, deuda o petróleo. ¿Y qué hacemos con los ingresos permanentes? Y ahí está la discusión. Porque la política social, la protección social, el cuidado del bienestar tiene que estar garantizado y la forma de garantizarlo es darle un giro en el financiamiento para llevarlo efectivamente hacia los ingresos permanentes con prioridad, como manda la Constitución. Cubrir ese 2-4% del presupuesto en salud y educación que manda la misma Constitución no se da o se justifica de formas que dejan demasiadas dudas. Y luego yo termino con esto, esta primera pregunta que me haces. Sí, voy un poco al capítulo 8, que lo trabajé con Carolina Sánchez, también de la Católica, del Instituto de Investigaciones Económicas, eh, como 4 grandes momentos de la evolución de la política social. Del 80 al 96, tú tienes un Estado muy orientado hacia la liberalización económica, digo, después de Roldós, ¿verdad? Te orientas a liberar económicamente, al consenso de Washington y demás, y tienes una política social compensatoria, que compensa. Incluso el crecimiento, ahí hay un primer salto del gasto social en el Ecuador que se da paradójicamente en el gobierno de León Febres Cordero, vinculado a un crédito con el FMI. Es el primer salto que das. ¿Por qué? Para compensar. Sabemos que viene ajuste y compensa en esa lógica. Luego del 96 hasta el 2007 tenemos la inestabilidad política, populismo, la focalización. El bono solidario se da en el gobierno de Yamil Maguad para compensar la eliminación de subsidios. Que se decía al principio, y esa era la posición de Ana Lucía Armijos, era el bono de la pobreza, ¿no? Y que después se le llamaba de que era muy mala propaganda, así es que le cambiaron el nombre. Justamente, focalizabas y además ibas generando una serie de perjuicios. Del 2007 al 2017 tienes un Estado más fuerte, con recursos, por el precio del petróleo elevado, pero que asume una política social que trata de llevarla hacia la universalización. Y avanzas muchísimo del 2007 al 17, dependiente de petróleo, eso sí, pero con mayores voluntades políticas. Y a partir del 2018 vuelves a hacerte dependiente de deuda y te quedas con una red residual. Lo que se construyó antes queda ahí, pero va perdiendo capacidades porque va dejando de tener presupuesto. Son como 4 grandes momentos que se van dando y sí, cíclico, ¿verdad? Cíclico como suelen ser las cosas andinas, de una dependencia de deuda, giras a una dependencia de petróleo y en la mitad dependes de la voluntad política o de la visión política del gobierno de turno,
que es de lo que se va viendo, digamos, como yo diría, como algunos ejes transversales dentro de los resultados o de la historia que se va contando en este análisis, luego ya en determinados sectores específicos. María Gabriela, yo no sé si continuamos con el razonamiento que está haciendo ahorita Andrés, pero yo pusiera un signo de interrogación, porque este argumento de que todo depende, inclusive la orientación más progresista de las políticas públicas, depende de la situación externa, yo creo que es necesario verlo con un poquito más de detalle, porque si te pones a ver en términos de los ingresos reales, por ejemplo, del petróleo, ¿no? Aquí tienes una situación en la que no solamente está el precio del petróleo, sino cuál es la política interna, porque no nos hubiera servido de nada, por ejemplo, si es que hubiera aumentado el precio del petróleo y seguían esas políticas desnacionalizantes en las que todos se llevaban las transnacionales, ¿no? Entonces, es solo porque una parte importante de la renta petrolera es apropiada a partir del 2006 por el Claro, Estado ecuatoriano, el que se pueden hacer políticas así redistributivas. es. Si uno se pone a ver en realidad la evolución de los precios de las exportaciones ecuatorianas, tiene una mejora desde el 1998, pero el país no lo sintió en ningún momento, ¿no? Entonces, yo quisiera ver si es que continuamos con el argumento que plantea Andrés y nos hacemos también, seguimos con esta visión general para ir ubicando estos pequeños, estos matices, ¿no? Estos matices que nos ayudan a entender también el tema de la soberanía, o sea, el tema de agencia. Si es que en realidad los gobiernos tienen agencias o son simplemente títeres del determinismo del arriba y abajo, del sub y baja de los precios internacionales, digamos. Totalmente, y sabes que esta lectura se marca en este redescubrimiento de la teoría de la dependencia en los últimos años, de mirar qué sucede con un país tan dependiente de su balanza comercial, industrias extractivas. Obviamente depende de un gobierno y su acción deliberada de priorizar ciertos elementos de la política pública para que esos beneficios del comercio exterior se traduzcan en mayor educación, salud. Y yo creo que esa es una muy importante acotación, que debe haber un esfuerzo deliberado de priorizar la política social, no como una política de segunda mano que viene residual después de haber solucionado lo económico, sino como un elemento central de construir un desarrollo sustentable y equitativo. Y es algo que nos ha enseñado la historia del pensamiento económico, que cuando la política social se logra alinear con la política industrial, realmente podemos hablar de un crecimiento económico que permita aprovechar las inversiones en educación y salud y generar un modelo de desarrollo sostenible que también sea sostenible domésticamente. Creo que eso es un aporte importante del libro. La segunda fuente de ingresos son ingresos tributarios. Pero nuestros ingresos tributarios son tremendamente regresivos. Primero que dependemos muchísimo de impuestos indirectos como el IVA, que eventualmente termina realmente afectando a las poblaciones empobrecidas que no tienen los sistemas de contabilidad para reclamar la retención al IVA y demás. También tenemos un muy alto gasto tributario que realmente se concentra en los 10 grupos económicos más poderosos. Tenemos una transferencia tremenda a estos grupos Aclaremos, que María genera. Gabriela, que cuando hablas de gasto tributario estamos hablando de subsidios que da el gobierno a estos grupos económicos, para nuestro oyente. Precisamente el ingreso tributario que se podría recibir, pero a través de exenciones, a través de distintos subsidios que en teoría lo que buscan es fomentar la inversión y asegurarse que estos grupos generen empleo, no terminan ni generando el empleo suficiente y le quitan al fisco recursos que de otra manera podrían ser destinados a educación o salud. El gasto tributario en Ecuador es altísimo y sobrepasa la inversión en educación, en salud y sobre todo en asistencia social. Entonces yo creo que es súper importante porque cuando pensamos en la política social y pobreza y desigualdad, tendemos a pensar en el lado del gasto social, que es súper importante y es muy necesario establecer las prioridades, apalancarse en las garantías y derechos, pero es muy importante también atacar el lado del ingreso para financiar este gasto social. Y eso nos dice mucho del contrato social que tenemos, si realmente buscamos jugar al Robin Hood legítimo de tomar de los ricos para dar a los pobres, o si el sistema tributario es cómplice en ahondar y profundizar las brechas de ingreso y riqueza en el país.
Es un punto súper importante y nosotros vemos que obviamente mucho de este énfasis en impuestos indirectos es una enfermedad latinoamericana. Realmente el IVA es la mayor fuente de ingresos tributarios en la región. Pero Ecuador sí se ubica en un porcentaje bastante alto de gasto tributario y también una presión tributaria bastante baja, a pesar de reformas que intentaron de alguna manera buscar una mayor progresividad de los impuestos en el país. De nuevo, Entonces, un tema permíteme que que quisiera, subraye sí. para nuestra audiencia más amplia, ¿no? Porque el eufemismo, la supuesta terminología técnica del gasto tributario es tremendamente confusa, ¿no? Si cuando se habla de los pobres se habla de subsidios, de caridad, de populismo, de demagogia, de irresponsabilidad, etcétera, etcétera. Y cuando se habla de los subsidios a los ricos, se dice, ah, no, es que eso es gasto tributario. Entonces la gente se queda absolutamente descolocada, ¿no? Cuando se habla de subsidios a los ricos, se habla de gasto tributario para esconder el hecho de que se entrega plata a borbotones, con lo cual queda, ¿no es cierto?, un gran interrogante respecto a algo que ha colonizado también la mentalidad de los economistas heterodoxos respecto al tema del ajuste fiscal, los equilibrios fiscales como una situación meramente de sumar-restar, cuando no nos damos cuenta que, por ejemplo, hoy por hoy, el año 2023, el gasto tributario, entre comillas, o sea, los subsidios a los ricos, significaron el 7% del PIB. Y si a eso le sumamos la evasión tributaria, que obviamente es de manera masiva por parte de los ricos, una señora que tiene una tiendita en la esquina podrá evadir, no sé, pues unos 200, unos $500 al año, mientras que los grandes pueden estar evadiendo 200, 500 millones al año. ¿No? Es decir, de hecho, la familia del presidente ahorita está debiendo 155 millones de lo que ya sancionaron los tribunales, o sea, después de haber apelado todo en el sistema judicial. Entonces, yo creo que es muy importante este punto que tú estás mencionando, porque si a eso le sumamos, ¿no es cierto? 7% dice la CEPAL de evasión tributaria, más 7% de este eufemismo de gasto tributario, que son los subsidios a los ricos, estamos hablando de 14% del PIB. Entonces, ¿de qué déficit fiscal estamos hablando? Pues claro que hay plata, el problema Totalmente. es que se le está entregando la plata a los ricos, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema que me parece que es central porque permite romper, ¿no es cierto?, una serie de imposibilidades, un océano de imposibilidades que nos hemos creado. Había un estudio de Ray Mills de la imaginación sociológica, y yo creo que es muy importante porque este océano de imposibilidades ha limitado la imaginación de los economistas respecto a qué es lo que se puede hacer en términos de política económica, ¿no? Y tú tienes una especialización, tienes un PhD en desarrollo. Yo creo que este es un elemento central. Ubicar que esto no son compartimientos estancos, que no es solamente cómo se distribuye el gasto, digamos, en términos ya de output final, sino que tiene que ver de todo un paquete integral de políticas, ¿no? Entonces, cuando planteas el tema este tributario, defines una serie de elementos que han sido centrales en la estrategia del Fondo Monetario del Banco Mundial, de irlos desbaratando, ¿no es cierto? Y de ir haciendo que cada vez los impuestos sean cada vez más indirectos y más regresivos. Han habido una cantidad de economistas que han hecho estudios econométricos tratando de demostrar que el IVA es progresivo, o sea, que aumentar el IVA es progresivo, porque supuestamente con eso estaban, los que más consumen son los que más pagan. Pero resulta ser que la gente pobre, ¿no es cierto?, en porcentaje, en proporción al nivel de ingresos, en proporción a lo que están sacrificando de su vida cotidiana, es mucho mayor el esfuerzo que están haciendo. Yo creo que la dimensión que tú estás mencionando, sin duda debe estar atravesando a todos los capítulos de la obra. Cuéntanos un poco qué es lo que nos muestra esa riqueza, digamos, esta nueva óptica respecto a cómo entender los problemas sociales. Creo que un aporte original de este libro es que nosotros miramos a la política social como en la dimensión donde se disputan nuestras ideas sobre interdependencia. Individuos en sociedad tenemos los mismos riesgos de enfermedad, de muerte, de desempleo, choques sistémicos como una pandemia, como desastres naturales, el terremoto. Y la política social nos muestra esa manera en que distintas colectividades vienen a encontrarse y de alguna manera
de maneras solidarias o menos solidarias, entender de su interdependencia y apoyarse mutuamente. Y por eso es que partimos con el capítulo sobre el tema tributario, porque eso nos permite abrir la puerta a la discusión de cómo financiamos esto, cómo nos reconocemos como ciudadanos parte de una sociedad, ¿no? Y a mí me parece muy importante el tema que mencionas, porque es curioso y creo que tiene mucho que ver con la dominación de economistas, y soy economista, pero creo que en cierta medida le hemos hecho un poco de daño a la política social porque la hemos llevado al absurdo de lo numérico, que no logra necesariamente llevarnos a estas discusiones mucho más normativas de cuál es la sociedad que queremos construir. Sin embargo, este absurdo numérico nos permite, por ejemplo, obsesionarnos, por ejemplo, con evaluaciones de impacto y si la asistencia social se destina a las personas más pobres de los pobres y si no hay errores de inclusión, o sea, que están haciendo trampa y se están robando el bono. Y hemos gastado un esfuerzo tremendo en consultorías, en estudios, en becas, Y en muchos casos y no con deuda estudiamos lo mismo de externa. gasto tributario. En ¿Cómo? muchos casos en deuda externa, con deuda externa se hacen los estudios que cuestan más, ¿no es cierto?, que lo que supuestamente se ahorraría en términos de la sistematización o eficientización de los distintos bonos solidarios, ¿no? Totalmente, o sea, ahí tienes esta obsesión con entender a los, entre comillas, pobres como especie aparte, y yo quisiera que entendamos a los ricos, yo quisiera que entendamos este gasto tributario realmente contribuye al crecimiento, cómo se da la evasión, o sea, el mismo esfuerzo, el mismo aparato académico que estudia con tanta obsesión a la pobreza y se preocupa de temas de abuso de la política pública, debería estudiar también a las élites y entender cuánto realmente contribuyen con estos objetivos. Entonces, es un poco de la interdependencia que estamos hablando. Y ahora también en la parte numérica, por ejemplo, temas de asistencia social o educación, Ecuador desde fuera, si tú ves los números, la cobertura de asistencia social, sobre todo en el periodo 2007-2014, se incrementa tremendamente. Y tienes a un punto 1.8 millones de personas que reciben distintas transferencias monetarias. Sin embargo, como mencionaba Andrés previamente, la asistencia social se ha caracterizado por, en primer lugar, tener reglas muy cambiantes. El criterio de elección, de elegibilidad para recibir, por ejemplo, el bono de desarrollo humano ha cambiado muchísimo sobre el tiempo, desde la manera peyorativa de mirarlo como bono de la pobreza, un enfoque asistencialista vertical. Luego, en el 2003, de alguna manera toma elementos de progreso oportunidades y Bolsa Familia y trata de alguna manera de un mejor registro administrativo, focalización más determinada, el tema de condicionalidades en educación y salud. Sin embargo, sin lograr realmente atarse a los sistemas de educación y salud y asegurarse que en realidad los niños y niñas tengan accesos a centros de salud en la zona donde habitan, o que las tasas de educación, como el capítulo de educación de Juan Ponce nos muestra, que no sea solo un tema de registro de matrícula, sino que haya buenos elementos de retención en el sistema escolar, que se cierren brechas entre la escolaridad urbana y rural, el tema de calidad de la educación, nuestros profesores muchas veces en zonas rurales sin acceso a oportunidades de carrera y entrenamiento y capacidades. O sea, mirar un poco más allá de estos números. Yo lo que estamos realizando en este libro, este esfuerzo de mostrar detrás de estos indicadores que quizá nos lleven a pensar que estamos relativamente bien en educación, en salud, mira estas grandes diferencias estructurales que nos hablan de pobreza estructural relacionado a legados coloniales que marcan la raza y etnicidad como un gran diferenciador entre los que tienen y los que no. Temas de un Estado patriarcal que ha mirado a la mujer sola en pobreza como receptora de un bono, pero simplemente como un elemento instrumental para que sus hijos accedan a educación y salud, sin realmente pensar quién es esta mujer, en qué trabaja, por qué es la informalidad tan alta, quizá pensar en un sistema de cuidados. Estos no han sido discusiones que hemos tenido en la política pública. Y esperamos que este primer esfuerzo nos deje grandes interrogantes, entonces de repensarla, no solo en el nivel de resultados y de números e indicadores, sino en los valores, en las normas, en los ideales que estamos avanzando al escoger ciertas políticas en vez de otras. Y finalmente el tema de la universalización. Gastamos muchísimo dinero en entender cómo focalizar
la asistencia social, por ejemplo, sin realmente pensar quizá en acceso universal a educación y salud de calidad, que serían mucho más efectivos en reducir estas brechas que armar estos registros administrativos que te están preguntando al detalle las condiciones de vivienda y no necesariamente atacando las fuentes de reproducción de desigualdad y pobreza en el país. Bueno, cuando tú hablas, María Gabriela, de las fuentes de reproducción, ya nos plantean precisamente una situación ineludible, ¿no es cierto?, de penetrar esos compartimentos estancos y tener esta visión integral, diríamos estructural, ¿no? Andrés, y siguiendo la misma línea de lo que estaba argumentando hace un momentito María Gabriela, por ejemplo, para tomar un caso, ¿no? Plantea el tema de el efecto del gasto en educación y resulta ser que es absolutamente inútil el hacer demasiado gasto en educación si es que los padres o las familias están en una crisis permanente porque las políticas productivas, las políticas de empleo, las políticas salariales no permiten que la familia se dé, entre comillas, de lujo de permitir que sus hijos vayan a la escuela, así sea gratuita. ¿No es cierto? Entonces, ahí nos plantea una alternativa importantísima en términos de encuadrar, en el sentido de anidar, en el sentido de Polanyi, ¿no es cierto? De anidar el tema de un instrumento específico de política pública en el marco general de una estrategia de desarrollo. ¿Cómo ubicas tú este tipo de perspectivas de manera transversal en los distintos capítulos, Andrés? Sí, se da también por la misma motivación del libro, digamos, y el equipo de investigadores e investigadoras. Es interdisciplinario, pero sí me atrevo a decir que hay una mayoría de economistas del desarrollo, digamos. Por eso abordamos la política social desde la economía. Es un libro de la política social, la pobreza y la desigualdad desde la economía del desarrollo. Me atrevo a decirlo para transparencia de los lectores y lectoras, ¿verdad? Desde ahí lo abordamos, desde ahí lo pensamos y creo que eso es importante. Y, y yo diría que hay elementos que se van dando estructuralmente justamente en esa división de la economía y la sociedad, ¿verdad? Esa ruptura que se trata de dar y de decir, la economía es una ciencia aparte que estudia la producción, el intercambio, el consumo para que sea eficiente, y en letra chiquita y equitativo, pero no nos gusta decirlo mucho, hacemos números, tratamos de ser cuantitativos y le rompemos demasiado de lo que es realmente la sociedad y gran parte del bienestar mismo está arraigado en individuos, en familias, en colectivos, en comunidades, en barrios, en sociedad y se va complejizando hasta llegar al Estado, digamos, como la gran agrupación política de todas las personas y sus subagrupaciones, ¿no? Esa ruptura es perjudicial. Y en este libro, si bien abordamos la política social, queda claro que la política social y la política económica tienen que ir juntas, porque si no, no funciona. No va a funcionar una política económica de generar empleo, de generar crecimiento, si es que no tienes personas con capacidades suficientes para mejorar la productividad, para asimilar tecnología y para consumir. Porque ¿cómo vas a producir si no tienes el talento humano para hacerlo? ¿Y para qué vas a producir e invertir si no tienes el mercado, la demanda para que te compre lo que sea que produce? Entonces es imposible pensarnos en una estrategia de crecimiento económico si no solucionamos el bienestar y las capacidades de la gente. Y viceversa también, para mejorar las capacidades de las personas, invertir en salud, en educación, superar las trampas de pobreza que se abordan desde diferentes ópticas en este libro, requiere un financiamiento. Y ese financiamiento tiene que venir, digamos, a través de los tributos, sin duda, pero en base a una economía también que empieza a mejorar productividad y demás. Un gran elemento es ese, que la política económica y la política social tenemos que repensarla de manera conjunta. Y luego tienes elementos estructurales que lo vuelven muy difícil. Digamos, en escala nacional, esas trampas de pobreza están en una matriz extractivista de recursos naturales, en una matriz económica de baja productividad. Hay claramente unos sectores que son y que se mantienen en baja productividad, como el agrícola,
muy baja productividad, bajos precios que se pagan al productor en finca, pero altos precios que se pagan en los supermercados urbanos. Tienes unas cadenas de comercialización evidentemente ineficientes. Tienes unos sectores en los cuales se emplean determinadas personas. Población afrodescendiente se emplea en construcción informal y en servicio doméstico, y además diferenciado si eres hombre o mujer. Población indígena está en la agricultura. Los jóvenes y las jóvenes están sin empleo, 35% ni trabajan ni estudian. Es decir, hay una matriz económica que se vincula con una matriz ambiental y con una matriz social que se van reproduciendo las desigualdades. Yo me atrevo a decir que ubicamos, o a lo largo del libro se ubica un problema de muy altas desigualdades, y hay grupos muy claros que las padecen: afrodescendientes, pueblos indígenas, niños y niñas, jóvenes, ¿verdad? Hay unas desigualdades ya estructurales y que se reproducen en la economía y se reproducen en la política social además. Hay una estructura económica de muy baja productividad, pues baja productividad, alta desigualdad por el otro lado, y un elemento de financiamiento fiscal regresivo, injusto. Tú tienes una injusticia fiscal, tienes injusticia económica, tienes injusticia social, y eso es lo que se ve, y frente a eso es que tratamos de plantear algunas propuestas que tienen que poder interrelacionarse. El caso de educación, con el capítulo de Ruth Intriago y Juan Ponce, ¿verdad? Justamente da cuentas de inversiones en infraestructura, bien, amplías coberturas, bien, pero pierdes calidad, o sea, no mejoras en calidad, en logros, ya en resultados. Cuando vas a las pruebas internacionales o nacionales de matemática, de lenguaje, no logras unos buenos resultados de calidad. Como que fuera una condición necesaria, pero no suficiente, digamos, ¿no? Justamente, no es hay suficiente. casos en los que inclusive, ¿no? La desarticulación de estos temas hace que esa condición necesaria, pero no suficiente, tampoco se pueda cumplir, porque se desmorona. Es decir, en el caso, por retornar al tema tributario, ¿no? Con esta misma visión integral, que va mucho más allá ya no solamente del tema neoclásico, sino del tema keynesiano. Tú tienes una situación en la que de nada te sirve hacer una reforma tributaria, aumentar tasas, por ejemplo, cuando la base tributaria se está desmoronando. Es lo que está pasando ahorita con el tema del IVA, ¿no? Entonces, Por yo creo supuesto. que es muy importante el ubicar esas perspectivas, pero también entenderlas en términos, porque hay un mensaje que en una visión general, obviamente, que diste al principio como resumen, podría dar una imagen de total, digamos, una total falta de sentido. Yo creo que han habido direcciones, han habido orientaciones en la política pública orientada por una política económica, que es fundamental decirlo. Es decir, cuando María Gabriela habla de la fiscalidad, ¿no es cierto? Entonces nos planteamos una situación en la que sí ha habido una tendencia general promovida por el neoliberalismo hacia impuestos regresivos, pero tuviste un paréntesis en las que se planteó lo contrario, ¿no? Que fue el gobierno de Palacio y el gobierno de Correa, en el que empezó a aumentar y llegó casi más del 50% de la recaudación basada en impuestos directos, es decir, basados en la renta, basados en la progresividad, que fue inmediatamente revertida a partir del 2017 para acá. Entonces yo creo que es importante ubicar eso, porque lo mismo sucede, por ejemplo, en términos del mercado laboral. Tú tienes una tendencia, ¿no es cierto?, a una informalización, pongámoslo en ese lenguaje arcaico, del empleo, a una situación de que cada vez es más masivo el empleo no adecuado, pero que fue revertido en la época de Correa hasta llegar a casi el 50%, 5 de cada 10. Ahora estamos en un poquito más de 3 de cada 10. Entonces, yo creo que estos elementos hacen referencia, digamos, al tema fundamental que creo que lo topó María Gabriela al hablar del concepto de reproducción. Es decir, cuando a nivel del hogar, ¿no es cierto?, se genera con la política pública una crisis crónica, ¿sí?, una crisis de desposesión permanente, hablaríamos, y de desfalco de las familias, tienes una situación en la que la eficacia de esa condición necesaria, aunque no suficiente, se vuelve absolutamente fútil.
Por más esfuerzos que hagas, inclusive con la focalización, lo único que haces es permitir que la gente en algo pueda aliviar su tragedia, pero en realidad no logras acumular, digamos, un camino hacia el desarrollo. Aquí yo creo que es muy importante el esfuerzo que ustedes están haciendo al incluir una serie de herramientas matemáticas, trabajar con estadísticas, trabajar con econometría, que nos permita entender precisamente cuáles de estas políticas o cuáles de estas orientaciones han sido, digamos, muestran, digamos, alguna esperanza en términos de los resultados. ¿Cómo ves tú en términos así generales, atravesando todos los capítulos? Sí, hay varios elementos. Vuelvo a eso porque en educación, por ejemplo, decimos hay logros de coberturas, no hay logros de resultados y luego tienes unas edades críticas en las cuales no logras impactar. No logras impactar en los primeros años de escolaridad ni en el paso de la educación general básica al bachillerato, donde ya los costos de oportunidad, las necesidades del hogar, la ley además ya permite que el adolescente de 15 años pueda trabajar. Entonces, esa edad crítica pierdes un montón de personas, de adolescentes, en su continuo educativo, ¿verdad? Que lo vas perjudicando. Si vemos la salud, lo mismo, coberturas, inversiones, hospitales, centros de salud, el país ha mejorado, pero si no hay el financiamiento, ya no hay la medicina, ya no hay el médico, ya no hay el interno, no sirve absolutamente de nada. En el tema fiscal, el gasto tributario, la evasión, la ilusión, pocos logros se han generado, digamos. Y cuando tienes, y ese es el asunto, el mejor año que tienen estos 40 años, e incluso me atrevo a ir más allá, desde antes, el mejor año en todos los indicadores económicos y sociales del país es el 2014. 2013-2014 es como el momento top que tiene el país en términos de logros sociales y económicos, de estabilidad. 2013-2014 es un hito en la historia del Ecuador. Pero 2015 se va abajo. Se cae el precio del petróleo, se va abajo, empieza inestabilidad política, empieza a cambiarse absolutamente todo. ¿Qué quiero decir? Que de todas maneras es frágil. Incluso 2014, año top, tuviste una salida de 400,000 hogares del bono de desarrollo humano por decisión de política pública. En el gobierno que más inversión social ha hecho, pero decidió sacar gente del bono de Lo cual desarrollo nos humano. remite nuevamente a este problema, ¿no? La colonización inclusive de la mente, de la imaginación de los economistas heterodoxos, ¿no es cierto? De estos conceptos que vienen del neoclasicismo, del neoliberalismo puro y duro, ¿no? Con una retórica más progresista, más humana, pero que a la final, en el gobierno de Correa se hizo un ajuste. Claro que hubieron factores exógenos y deludibles, digamos. Se hizo un ajuste muy cuidadoso, pero fue ajuste al fin. Y el ajuste tuvo un efecto muy serio, digamos, en términos del curso de las perspectivas del desarrollo humano, digamos, ya en términos de Así la es. dinámica de la economía que había venido desde el 2006, 2007 en un proceso cualitativo, no solamente de crecimiento del PIB, sino que involucraba, ¿no es cierto?, otro tipo de dinámica de los mercados, otro tipo de dinámica en la Sí. formación de las empresas, otro tipo de dinámica en la economía popular y solidaria, otro tipo de dinámica en la economía familiar. Todos estos elementos conjuntos, insisto, está marcado por situaciones exógenas que incluían los terremotos, los fenómenos del niño, el tema de los precios internacionales, pero que la respuesta estuvo siempre capturada, ¿no es cierto?, en términos de la imposibilidad teórica de ver más allá, de pensar fuera de la caja y encontrar alternativas, como por ejemplo vinculadas a la nueva Justamente. arquitectura financiera. Yo me acuerdo que desde entonces nos decían, cuando planteábamos la nueva arquitectura financiera aquí interna, el tema, por ejemplo, del dinero electrónico, decían, pero eso es una barbaridad, va a reventar la dolarización, y ahora todo el mundo está utilizando el dinero electrónico. Creo que allá en los Países Bajos ya están utilizando, no sé, en los nórdicos ya es todo el mundo. En Nigeria están utilizando, ahora ya va a salir el euro digital, ya va a sacar el dólar digital, los chinos están avanzando en eso, es decir, no es nada del otro mundo, y en ese momento lo satanizaron de una manera brutal, elemento que podía haber significado, ¿no es cierto?, un acicate importante en términos de la velocidad de circulación del dinero y de la reactivación de la economía desde una perspectiva heterodoxa. ¿Cómo ves
Andrés, esas posibilidades? O sea, ¿cómo explora este libro Mm. y pistas de lo que podría construir una nueva teoría para que nos Yo, permita romper con las cadenas del neoliberalismo que nos tienen atrapados a los progres? yo creo que justamente vamos allá. Hay unas limitaciones que se van identificando claramente. Sin duda dependes de la voluntad política. Necesitas de eso, la visión política de quién está ahí. Pero lo que vemos es que incluso esas voluntades políticas a veces se vuelven contradictorias por otros factores. El margen de financiamiento que tienes por un lado está ahí, el cómo concibes la relación economía y sociedad está ahí también planteada, ¿verdad? Porque la falta de voluntad política me trae el comentario inicial en términos de la política social es muy volátil, depende de lo que cree la persona que está a cargo, punto. Y es una lógica ya de el hacer de la política pública que no es técnico, es más discursivo, narrativo y coyuntural. El financiamiento te marca demasiado, no tenemos un pacto fiscal claro y la relación economía-sociedad la hemos desmontado, hemos separado, digamos, eso demasiado. Y ahí viene un poco las recomendaciones que el mismo libro va enviando en términos de, es cierto, y creo que ahí podemos cerrar ese elemento de lo fiscal y del financiamiento también. El Ecuador no tiene todos los recursos que quisiera, pero tiene recursos. Tiene un presupuesto general del Estado de 36.000 millones, tienes 5.000, 6.000 millones en gasto tributario, tienes 6.000 millones en subsidios, tienes 7.000 millones en evasión y elusión fiscal, tienes como 2.500 ya subiendo a 3.000 millones los 200 grandes deudores en firmes frente al SRI. Es decir, si sumas todo eso que podrías recuperar más del presupuesto que tienes, puedes estar hablando de un músculo fiscal del 50-60% del PIB. Entonces ahí hay esta discusión que debe ser muy democrática de en qué usamos y cómo usamos esos recursos. Si voy a dar un subsidio, incentivo, lo que sea, ¿para qué? ¿Cuál es el retorno efectivo que me va a dar? Y eso hay que transparentarlo, porque en el primer capítulo, justamente ahí el José Ramírez, el Paul Carrillo y el Mauro Andino, justamente dan cuentas de, no, eso responde nuevamente a incidencias políticas coyunturales y a grupos de poder que se benefician finalmente. Pero ahí hay, no nos faltan recursos, eso es un primer elemento. Nos falta la discusión del uso de los recursos. Eso requiere otra forma de democrática y otra forma de entender el Estado también. Cuando vamos a los diferentes elementos, salud, educación, está claro en lo que hay que trabajar. Hay que desfragmentar. No puedo, el país no puede seguir con un sistema de salud por más que tratamos de llamarle red integral, sistema nacional, pero tú tienes ISES, ISFA, ISPOL, el IES, el ISFA, el ISPOL, el Ministerio de Salud Pública y privados. Tienes 5 proveedores de salud, por poner un ejemplo, para 5 grupos poblacionales distintos. Y todos esos 5 proveedores tienen gastos administrativos, hacen compras de insumos, contratan médicos. Hay un desperdicio de recursos bárbaro, bárbaro, por mantener un esquema que además te fragmenta a la sociedad. Cuando vamos de educación hay que pensar la pertinencia, la interculturalidad, hay que invertir en la calidad. La calidad está hoy en día en la educación, en tecnología, en los docentes, en la pedagogía mismo que se puede aplicar. Eso Además de requiere los ahí, privilegios intersticiales que esta fragmentación implica, ¿no? es que a eso vamos. Esa fragmentación genera una dinámica económica, también refuerza desigualdades que tenemos que irlas reduciendo. Está visto que los elementos de asistencia social necesitan estabilidad, me atrevo a decir yo, y claridad de qué es lo que queremos hacer. A veces focalizo, a veces no, luego vengo y digo, gradúales, si ya estamos mejor como en el 2014, graduémosles porque ya no son pobres. Esa idea del Banco Mundial de graduación. ¿Es graduación o es protección? ¿De qué mismo estamos hablando? Tengo el tema de la informalidad laboral, por eso el sistema de seguridad social no funciona, porque asumimos como si fuese Europa, el modelo Bismarck de seguridad social, que tenemos una relación formal laboral. No la tenemos. Entonces, las personas que están con bono de desarrollo humano, 10% más pobres. Luego me salto al 30% más rico, que no es tan rico, pero es el 30% más rico, con el IES. Y en la mitad tengo el 60% de la población sin nada. Tengo que cerrar esa brecha
en un modelo de seguridad social escalonado, con subsidios diferenciados, con portabilidad de beneficios y de aportaciones, ¿verdad? Tengo desigualdades clarísimas que tenemos que atender, que están ahí. Ya hemos dicho, el racismo, el machismo, está presente en la economía, en la sociedad, en la política. Y tenemos que combatirlo eso con fuerza. Y si hay un mensaje ahí claro, las políticas ortodoxas, creo yo, podemos decirlo así a lo largo del libro, no lo decimos explícito, pero es ya mi lectura final, no funcionan en el Ecuador. Desmontar el Estado no funciona en el Ecuador. Tenemos que pensar otras cosas. Tenemos que entender unos roles que tienen los distintos actores privados, públicos, comunitarios, etcétera, y pensar un régimen de bienestar social distinto. Y el libro te va dando en cada capítulo algunas pautas de qué en salud, qué en educación, qué en la asistencia, qué en la seguridad social, qué en el mercado laboral, qué frente a las desigualdades, qué en lo tributario. Finalmente, sí podemos tomar del libro para plantearnos una lógica distinta, pero que integre la política económica y la política social. Ahora, este punto que abre Andrés, eh, así que no solamente sea un acicate para que lo leamos acá en el Ecuador, sino que también ubica una dimensión no solamente latinoamericana como una cuestión inmediata, sino mundial, ¿no? ¿Cómo construir una verdadera alternativa al neoliberalismo? Si no caemos en la proverbial Margaret Thatcher diciendo no hay alternativa. China, ¿no? Es decir, y la muestra de eso es el debate que se está dando ahorita con respecto a Bolivia, ¿no? Entonces, no queda otra que hacer el ajuste. Y lo que está planteando los populistas irresponsables, demagogos, es una brutalidad, es la ignorancia. Y lo mismo, digamos, en condiciones trágicas, porque ha dado como resultado a Milei lo que pasó en Argentina, ¿no? Es decir, llega un gobierno progresista y se convierte en ejecutor de una copia de las políticas neoliberales y entonces la gente se calienta y dice, ¿para qué queremos la copia? Vamos al original. Entonces, buena parte de lo que está planteando ahorita Andrés, de que acá en América Latina desbaratar el Estado no sirve, va a quedar con una evidencia muy dolorosa, por cierto, en el caso argentino, porque el colapso de las políticas de Milei se están sintiendo antes de que cumpla el año, ¿no? María Gabriela, ¿cómo ves tú esta proyección que tendría el estudio los estudios que ustedes están presentando en términos de un debate más global que incluya a la propia Europa? Porque a Europa la están, como nosotros denunciábamos hace 14, 15 años, ¿no es cierto?, la están latinoamericanizando. Se está cumpliendo además con una velocidad increíble, ¿no es cierto?, la forma como han destruido por disposición angloamericana, ¿no es cierto?, los motores del crecimiento, pero también justamente esta estrategia de desarrollo basada en la redistribución del ingreso, basada en la construcción de instituciones, en la estabilidad de los mecanismos de reproducción de las familias, ¿no es cierto?, a través de un estado de bienestar, en la funcionalidad de una fiscalidad, de una política pública redistributiva como un elemento central, pero además perfiladora de una perspectiva también productiva que plantea una orientación en el mercado mundial. ¿Cómo entiendes tú que estás viviendo allá, ¿no es cierto?, el efecto de estas discusiones que deberían profundizarse aquí en el Ecuador, como bien dice Andrés, no desde la cancelación y desde el anatema, sino desde la democracia y el análisis riguroso de las cosas? ¿Cómo ves tú lo que podría plantearse en términos de una discusión teórica más general? Sí, yo creo que un aporte que es importante para repensar la política social fuera de esta limitación de mirarlo a través de un lente neoliberal es soltar la economización de lo social. Incluso el vocabulario que utilizamos de capital humano, invertir en capital humano y los réditos, ya nos habla de cuánto ha penetrado esa lógica economicista en la manera en que hablamos de derechos fundamentales, como son educación y salud.
Segundo, otro tema, la política social generalmente se mira Perdón, como un sitio... hago una nota al pie de página que además esto no solamente viene desde la derecha con Gary Becker y No, toda la cuestión neoliberal y la escuela de Chicago, sino que también en sectores de la izquierda postmoderna, ¿no es cierto?, han introducido y han terminado colonizando las ciencias sociales, no solamente a los economistas, por ejemplo, gente como Foucault o Deleuze, ¿no?, que plantean el tema del capital humano como la lógica del cuidado de sí mismo y del autoemprendedurismo, ¿no? Entonces, una perspectiva que termina calzando muy bien, muy funcionalmente a esta lógica neoliberal de la autoculpabilidad del fracaso, ¿no? totalmente una lógica individualista que te castiga y te vuelve mercenario. Aunque resido en los Países Bajos y trabajo allá, les saludo hoy desde Buenos Aires y estoy mirando la Argentina de Milei. Una Argentina en que hay muchos votos diferentes, pero muchos votaron pensándose los mercenarios que castigaban una casta, pero resulta que fueron víctimas y no mercenarios. Pero eso es una lógica neoliberal que nos hace pensar que somos individuos, citando a la Thatcher, somos individuos, no sociedad, no existe una sociedad, solo sumatoria de individuos, y no es así. Por eso la política social como interdependencia, el sabernos partes de comunidades, de tejido social. O sea, las estrategias de economía popular y solidaria emergen en la región tras momentos de crisis, en que reconocemos la tragedia de nuestra interdependencia y la necesidad también de apalancarnos en ella para salir de esos momentos. Y el Estado como ente que amplifica y sostiene esos esfuerzos en vez de diluirlos. Y creo que eso es un tema muy importante, aunque la política social se asocia al Estado, debemos entender que la provisión, el financiamiento, la implementación de políticas recae en comunidades, familias y personas. No lo podemos deslindar de ese tejido social. Y creo que es muy importante rescatar eso para precisamente darle contra esa visión muy neoliberal que lo reduce en Estado, burócrata, gordo, que hay que reducirlo. Un tema. Segundo, lo que me preguntabas de Europa y la latinización de Europa, a mí me parece fascinante cómo hay un giro a la derecha, sobre todo en Países Bajos, y mucho tiene que ver con una fase del neoliberalismo que nosotros conocemos muy bien, y es la movilidad social negativa, o sea, lo que se nota en el estancamiento de el crecimiento del mercado laboral, del empleo adecuado, de los salarios laborales, es que no existe garantía de que mi inversión en educación se traduce en mejores ingresos laborales. De hecho, es menos probable que yo tenga el nivel de vida que tuvieron mis padres. Existe una movilidad social negativa. Yo lo que pasa muchísimo en Europa de momento, que mis estudiantes, por ejemplo, en la universidad se dan cuenta que ellos no tuvieron una beca universitaria, sino tienen un préstamo que deben pagar. Están preocupados por esta deuda que ya los está ahorcando a los 18, 19 años y están pensando en el trabajo que sea óptimo para pagar la deuda y no invertir en su educación como algo. Y eso tampoco les garantiza un empleo adecuado. Y claro, muchas veces voces más conservadoras de derecha apropian esta precarización y le toman y se la adjudican a un enemigo público, sean los migrantes, sean tu nombre el grupo. Claro, porque no solamente se Que apropian de esa precarización, sino que se apropian del resentimiento, de la ira que esa precarización genera en la gente y que a la que no se le encuentra un culpable, ¿no? Y que se le ubica como un tema en la que en última instancia, por esta ideología del individualismo, el culpable soy yo, porque soy loser. Entonces, soy yo, ¿no es cierto?, el que debía ser castigado, y entonces la única forma de descargar es encontrar un chivo expiatorio, ¿no? Lo cual genera una situación social muy peligrosa, ¿no? Un deterioro brutal de las condiciones de civilización, que no solamente nos puede llevar a la latinoamericanización de Europa, sino a la africanización de América Latina. Es decir, situaciones de degradación, de destrucción de instituciones, de vaciamiento de la democracia, que ya no son, que rebasan de manera, como te digo, abrumadora el tema, la dimensión meramente económica, ¿no? totalmente, creo que debemos estar muy alertas en la política social de este énfasis en el hogar y en los individuos y porque al final lo que te reduce, por ejemplo, el destinarles a las familias que administren una transferencia y tengan la capacidad de optimizar la dieta más barata, porque le asume la pobreza monetaria, que uno tiene conocimiento de mercado, de ir a la tienda donde están los productos que me permiten mi consumo calórico y nutritivo óptimo a los menores precios. Que asumen eso, ¿no? Que asumen que yo conozco y tengo el tiempo suficiente para apoyar a mis hijos en la educación.
que asumen que yo tengo los tiempos para esperar en un sistema de salud público con grandes colas de espera, o que asumo un gasto privado y me endeudo de por vida, ¿no? Y que dejan de por fuera el rol del Estado en precisamente desfamiliarizar los cuidados y de alguna manera sobrellevar la carga que de otra manera en una construcción muy patriarcal de la sociedad termina recayendo sobre las mujeres. O sea, no es muy extraordinario que la mayoría de personas en trabajo informal precario, en la base de la informalidad, sean mujeres en edad fértil que para poder de alguna manera llevar el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados no remunerado y el trabajo productivo remunerado tengan que acudir a opciones informales porque son las más compatibles con esta doble carga que llevan en ausencia de un sistema de cuidados que les permita de alguna manera a tener acceso a guarderías, que reconozca una maternidad un tiempo considerable. Existen muchas prácticas discriminatorias en que las mujeres son las últimas en ser contratadas y las primeras en ser despedidas. Entonces, cuando miramos el sistema de seguridad social y vemos que la cotización de mujeres es mucho menor, vemos que en el sistema de pensionado las mujeres casi no aparecen, nos muestra cómo estos temas muy básicos, muy normativos de cómo miramos lo productivo y reproductivo, llegan a manifestarse y emularse en la política pública con estas grandes bifurcaciones y con estas grandes brechas de género. Entonces tenemos como que mirar más allá del individuo y el hogar y empezar a hablar del tejido social en su complejidad, de familias, de colectividades, de personas de diferentes géneros. El tema de la educación en zonas rurales termina siendo tremendamente relegado y son los lugares también donde tienen las tasas de embarazo adolescente más altas. Y no es que les podemos ascribir eso a una situación de pobreza o que viven en zonas periféricas, pero es la ausencia del Estado y es la ausencia de alternativas de Pero empleo también la crisis futuro. del hogar, ¿no? O sea, que lo Por cual, este supuesto. tema que tú mencionabas al principio, el tema el concepto de reproducción adquiere una importancia fundamental. Entonces, lo micro y lo macro, rompiendo los límites de lo economicista, ¿no es cierto?, se plantean con una trascendencia, pero fenomenal. Es decir, en el caso, por ejemplo, del Ecuador, esto significa la destrucción de los hogares. O sea, las políticas públicas sometidas a la dictadura neoliberal implican una situación de tremenda violencia que termina recayendo en los hombros de las mujeres, pero si es que ya no aguantan las mujeres, termina, por un lado, o con la migración, enfrentando la muerte, ¿no es cierto?, tanto en el Darién como con el coyoterismo y la represión en los propios Estados Unidos, o por otro lado, con los cantos de sirena de las bandas criminales. Es decir, Totalmente. en última instancia, lo que nos está planteando es una situación abismal, inmediata, ¿no es cierto?, en un dilema que ya en términos individuales, en términos personales, para volver a asumir el desafío epistemológico y político que nos plantea el liberalismo y el posmodernismo, plantea una situación de degradación también humana, pues, porque los nuevos jóvenes, o sea, estas generaciones que no tienen el acceso a lo que tuvieron la generación inmediatamente mayor a ellos en la época de Palacio Correa, ¿no es cierto?, se ven enfrentados a un dilema: o me voy del país, o me meto a ser narcotraficante, o me meto a ser sicario. Entonces, ¿cuál es la alternativa que nos planteamos como sociedad en América Latina? Y eso me parece clave porque creo, y existe literatura al respecto, son las negligencias del Estado que se traducen en formas de violencia estructural. Son las negligencias de un Estado en donde no aparezco con provisión de infraestructura de alta calidad, con personal calificado, bien remunerado. Son lugares donde se ha perdido soberanía alimentaria. Son los lugares donde se han relegado a poblaciones por décadas que llegan en una fuerza centrífuga a expulsar esas poblaciones a distintos segmentos, como bien mencionas. Tenemos una crisis migratoria humanitaria en la región. Ecuador es el segundo país después de Venezuela con mayor cantidad de personas cruzando la franja de Darién de momento, tratando de llegar a los Estados Unidos. Tenemos una securitización de la política social en donde estamos mirando
A mí me parecía muy interesante ver cómo incluso las transferencias monetarias se relacionan al tema de seguridad y violencia, sin necesariamente abordar cuáles son las causas de esta violencia. Y cuando hablamos de géneros, es muy importante deslindarle de este manejo discursivo de reducirlo a mujeres, hablemos de masculinidades. Y el hecho de que adolescencias abandonadas con jóvenes que no tienen acceso a educación, que son víctimas de o perpetradores de violencia porque son capturados por estos grupos, nos sería una gran señal de alerta que tenemos grandes carencias de cobertura y lo que se menciona en el capítulo de educación, de retención en el sistema No, educativo. pero además, permíteme que regrese un poquito. Pensé que ibas a continuar con ese tema de la securitización, o sea, del tema de un enfrentamiento al problema de la seguridad en términos meramente policíacos y militares, ¿no? La guerra contra la delincuencia que ha tenido resultados tan nefastos en México, en Colombia, en Perú, y que ahora se está aplicando de manera absolutamente acrítica y además en olla de presión aquí en el Ecuador, ¿no? Ya empiezan los primeros falsos positivos, ya empiezan a multiplicarse los casos de violación de los derechos humanos, y en un plazo tan corto. Es decir, son temas que en México tomaron 5 o 6 décadas, en Colombia igual, aquí en el Ecuador son 5 o 6 años, y una aceleración del deterioro de las condiciones de vida, de las condiciones inclusive de las perspectivas espirituales del individuo, de las familias, que marcan una situación verdaderamente muy grave, ¿no? En términos de cuál es la capacidad de respuesta, cuál es la capacidad de resistencia de la sociedad. Se plantea, en lugar de una rebelión, se plantea más bien una situación del manejo del resentimiento, del manejo de la ira, que lo que terminaría es contribuyendo justamente a una respuesta por lado de la violencia, del uno o del otro lado, ¿no? Totalmente, y creo que un sistema bifurcado de política social que creó una diferencia entre servicios para personas empobrecidas y grandes privilegios para élites, nos ha roto la posibilidad de entrar al diálogo en enfrentar temas como estos. No tenemos ese sitio de encuentro donde como colectividades nos vemos a la cara y enfrentamos este problema conjunto. Realmente existe una trágica asociación de tema de seguridad a tema de economías ilícitas solamente, donde se entremezcla con economías informales y nos caemos por ahí. Existe una fuerte asociación entre pobreza y criminalidad que nos hace confundir y, ojo, puede ser muy peligroso porque podemos terminar culpando a las poblaciones empobrecidas del incremento en la violencia, completamente fuera de una redistribución geopolítica de cómo la guerra contra las drogas movería muchísimas de las actividades que están en México y Colombia, Ecuador, por ejemplo, por los puertos y demás. Y también miremos el tema de la dolarización, de esta fácil posibilidad de lavar activos en la región, casi nada de control de capitales, una dolarización que ha sido protegida con políticas austeras que han ido vaciando el Estado, que han ido vaciando precisamente la posibilidad de proteger a nuestras poblaciones y que si le adelantas la película unos años, nosotros la adelantamos, como tú dices, en un tiempo récord. México y Colombia demoraron mucho más. Yo creo que es precisamente una política social que ha estado demasiado fragmentada y que ha tenido estas grandes negligencias combinado con elementos geopolíticos y de un neoliberalismo cada vez más violento, que al perder legitimidad se vuelve más coercitivo, se vuelve cada vez más abusivo y autoritario. Y es una tendencia global, de la cual lastimosamente Ecuador viene a ser un ejemplo icónico de momento. Claro. Pero Porque simplemente fíjate, el la policía pico que otras hablaba fuerzas. Andrés hace un momentito es 2014, es reciencito, pues. Es Y fíjate el recién. deterioro tan brutal en términos de cuáles son las opciones que tiene la gente, cómo enfrenta, y te diría yo, inclusive en términos generacionales, inclusive en términos de género, ¿no? Se plantea una situación en la que se reduce de tal manera el repertorio de opciones que tiene la gente, que yo creo que define, obliga a una redefinición del concepto, por ejemplo, de lo que es ser feminista, de lo que es ser ecologista, de todo lo que es la agenda posmoderna, tanto en el plano académico como en el plano político, ¿no? Y de nuevo, en el Totalmente. eje fundamental de lo que has planteado, el tema de la reproducción, el tema del hogar, Totalmente, de la creo, familia. nos invita realmente a abrazar lo social no como una política residual, lo social como parte integral del desarrollo económico.
lo social como parte esencial para darle frente a la inseguridad y a la violencia cada vez más agobiante. Yo creo que no hay salida en el corto plazo que nos saque de este enredo, que no sea un populismo penal, que no sea volvernos un Estado coercitivo y autoritario, que encarcela a sus poblaciones y con eso pretende resolver los homicidios y la tasa de criminalidad. Yo creo que si queremos movernos a una solución que realmente nos permita reencontrarnos como colectivos, como sociedades, como familias, tenemos que realmente reclamar un Estado presente, un Estado basado en un contrato social que nos reconozca como parte integral de este proyecto conjunto y que no sanciona a sus poblaciones o con securitización o con negligencia. Ahora, estas consideraciones, Andrés, nos remiten a un elemento central, ¿no? Esta nueva percepción del Estado no como una dicotomía entre el Estado y el mercado. Yo diría, aquí habrían tres grandes lógicas sociales, ¿no? Tres grandes lógicas de vinculación social, la del Estado, la del mercado, pero también la del hogar, si basado en los afectos positivos y negativos, digamos, y que son, eso está muy presente en Deleuze y Guattari, ¿no? Un elemento de ubicar esas tres, no necesariamente en esa perspectiva, pero entendiendo la necesidad de estas complementariedades. Ahora, como condición de posibilidad de todos estos elementos, al menos para los países del tercer mundo, y ahora, ¿no es cierto?, en esta latinoamericanización de lo que está pasando en Europa, va a ser la gran novedad en Europa, es el tema de la deuda externa, el gran ausente de lo que hemos conversado hasta ahorita. Porque como condición de posibilidad de todo lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, es fundamental el conquistar espacios de soberanía para decidir la política. O sea, estar abocados a la dictadura del número y de tal número, ¿no es cierto?, de estas imposibilidades que nos impiden ver que el supuesto gasto tributario es inamovible, cuando ahí tenemos 7% del PIB, que la supuesta imposibilidad de cobrar los impuestos a la propia familia del presidente de la República es una falacia, ¿no es cierto? Y que ahí tendríamos 14% del PIB y se acabó el problema de la necesidad de endeudarnos, ¿sí? Que se acabó el problema del déficit, que se acabó el problema de someternos a la dictadura del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, abre la urgencia de reclamar una movilización urgente, una movilización inmediata de la academia, de los movimientos sociales, de los políticos, de los intelectuales, en torno a la nueva trampa de la deuda. Ya está América Latina de nuevo en las mismas situaciones que supuestamente habíamos superado en las primeras 2 décadas de este siglo, ¿no es cierto? Y otra vez quedamos atrapados en la misma coyuntura que se inició en 1983 a nivel de toda América Latina. Y parece ser que es una cuestión en la que no se puede hacer nada. Aquí en el caso del Ecuador, de lo que se ponían el grito en el cielo de que con el gobierno de Correa habíamos llegado al 40% del PIB, ¿no es cierto? Ahora estamos en el 83% del PIB, vamos a pagar 8.500 millones de dólares y en lugar de reducirse la deuda, vamos a aumentar la deuda cerca del 90% del PIB. ¿Cómo ves vos, nuevamente regresando a esta visión transversal de los distintos artículos, cómo ves vos el efecto de esta condición de posibilidad de los espacios de política en términos de la orientación en la ejecución de las políticas, de la orientación en el diseño y la orientación de las políticas sociales? Sí, es el desafío, ¿verdad? Es claro que el desafío del bienestar en el Ecuador, de consolidar un régimen de bienestar, que es hacia donde vamos, tiene un elemento central que son de disputas políticas. Hay que resignificar la política, digamos, en el Ecuador en términos de una discusión más democrática sobre eh, cómo queremos vivir. Finalmente, eso debe ser la gran discusión, ¿no? ¿Qué niveles qué consideramos justo? Lo normativo que decía María Gabriela Serrat, le huimos y a veces en la economía le hemos huido demasiado a la discusión normativa, pero eso es lo primero. Primero saber qué queremos hacer y discutir el tamaño del Estado, si es grande, si es pequeño. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué necesitamos del Estado? Esta sociedad, el Ecuador, ¿qué requiere del Estado? Requiere salud, requiere educación, requiere seguridad, requiere conectividad, requiere protección ambiental,
requiere que la justicia sea independiente y transparente. ¿Ya? ¿Qué requerimos del Estado? Y en función de eso vemos cómo lo debe hacer, que siempre es bueno que lo haga usando la menor cantidad de recursos, que lo haga bien y tanto cuento, eso está muy bien. Pero la primera pregunta es ¿qué necesitamos del Estado? Los últimos años hemos estado discutiendo eh, la estabilidad fiscal. Pues, ¿qué queremos del Estado? Simplemente que no gaste más del ingreso que tiene, ok. Si no gasta más del ingreso que tiene, el Estado japonés no funcionaría, el Estado alemán no funcionaría. Miren el nivel de endeudamiento que tiene. Es imposible, Estados De los Unidos no Estados funcionaría, Unidos, pues por el Inglaterra, déficit por tan favor. gigantesco que tiene. Ya, justamente. Entonces aquí entramos en unas discusiones bizantinas, raras. No, no, nuestra democracia por eso falla, por eso hemos caído tanto en credibilidad de las instituciones democráticas, que no estamos discutiendo las necesidades de las personas. Ahí hay un factor que para mí es el más complejo, que es un resignificar la política, resignificar la democracia, llevar las preguntas correctas a discutir, para discutir el rol del Estado. En términos de régimen de bienestar, cuando discutes el rol del Estado, discutes efectivamente qué se debe desmercantilizar, qué el mercado no le podemos dejar al mercado. ¿Por qué? Porque cuando le dejamos algo al mercado, al libre mercado, solo accede el que puede comprar. Ok, estamos en un país en el que el 70% de la población no cubre la canasta básica. Entonces, si le dejamos al mercado todo, el 70% se vuelve pobre directamente, se empobrece mucho más. Y eso nos ha pasado, nos guste, no nos guste, no es una discusión dogmática. En los 80s y los 90s, o en los últimos 9 años, 8 años, eso es lo que ha pasado. Retiramos al Estado, sube la pobreza, sube la desigualdad, sube la informalidad. Nos guste o no nos guste, el Estado en la estructura del Ecuador tiene un rol. Luego hay que hacerlo bien, sin duda. Pero el Estado tiene un rol y eso tiene que estar clarísimo. Si no, no vamos a salir de esto. Y una vez que discutimos qué queremos del Estado, entendiendo que el Estado tiene un rol, lo que decía, en términos de política social, ¿qué se desmercantiliza? ¿Qué asume el Estado para todos y todas porque lo consideramos justo? ¿Qué se desfamiliariza? Porque también podemos decir, no, el cuidado de los guaguas, los enfermos y los adultos mayores en el hogar. Bueno, si le cargamos eso en el hogar, María Gabriela ya lo dijo perfectamente, asumimos que ese hogar puede. Y luego en ese hogar le cargamos a la mujer. Entonces, no solo familiarizamos, sino que feminizamos. Y esa es una sociedad injusta. Entonces, ¿qué desfamiliarizamos? ¿Qué socialmente, efectivamente, proveemos y garantizamos en términos de bienestar? Esa es la discusión que debemos tener. Esa es la discusión que hay que preguntar a quienes quieran asumir el poder político. Pero de nuevo, y tú debes estar viviéndolo en lo cotidiano ahí en tu trabajo universitario, ¿no es cierto? En la academia, en la formación de los profesionales, en el común, digamos, de la profesión de economistas, y cuando ven desde otras ramas disciplinarias a la economía, están absolutamente atrapados por esa idea neoclásica de que no hay, simplemente todo lo que dicen son buenas intenciones, ¿no es cierto? Pero sería irresponsable hacerlo si es que no logras el equilibrio fiscal y si no logras el equilibrio en balanza de pagos. Entonces, nuevamente vienen esta visión de lo que, de la visión neoclásica, la visión neoliberal tradicional de que no queda otra que hacer el ajuste. ¿Qué podemos hacer? Todo lo que ustedes dicen es una maravilla, pero no hay plata. Pero no hay cómo, no hay plata, claro. Hay dos Siendo que partes además de están en los respuesta. medios de comunicación todo el tiempo, ¿no? Es de la opinión pública que se va consolidando y que se va dando, porque hay intereses también detrás de eso, creo que eso estamos absolutamente claros y claras todas. Y en el estudio de la economía, yo te diría, hay diversidad. Por eso digo, este libro está desde economistas del desarrollo, que justamente vemos y entramos mucho más en estas discusiones, ¿de acuerdo? No todos los economistas entran en estas discusiones, ya, aquí, pero hay una visión de la economía del desarrollo que creo que los autoras de este libro consideramos es la pertinente, es en donde estamos, así que nos juzgarán otros más bien.
pero sí hay que darle esa pluralidad al estudio de la economía. Hay movimientos muy fuertes de rethinking economics, entre otros, que están repensando qué nomás tiene que ser la economía, porque si no se vuelve impertinente. Es absolutamente impertinente. Y ha perdido, incluso diría yo, su robustez académica cuando no reconoce sus propias limitaciones. Pues ya, pero también hay muchos esfuerzos para volverse, ya no hablar de agentes homogéneos, sino heterogéneos, de hablar de información imperfecta, de irracionalidad, de volver a poner los elementos normativos en discusión, digamos, hay unas tensiones propias de cualquier ciencia, por un lado. Por el otro lado, en el caso ecuatoriano, hay dos frentes en el financiamiento, y es que sí volvemos al financiamiento porque se necesita. Hay el frente interno, y en el frente interno ya lo hemos señalado, de un presupuesto de 36.000, un potencial fiscal. Podríamos llegar a 50, 60.000 millones sin problema. No estoy diciendo que eso es lo que haya que hacer, solo digo que ese es el potencial. Pero si yo sé que mi potencial fiscal es de 60.000 millones, entonces empiezo a discutir en dónde sí, en dónde no, y qué hago, cómo cobro a esas empresas que deben al SRI, cómo reduzco la evasión y la ilusión fiscal, cómo racionalizo los subsidios y los gastos tributarios. Pero no es justo para el país que solo discutamos el subsidio a la gasolina y no discutimos el incentivo tributario de 20 años sin pagar impuesto a la renta a la empresa, o que no discutamos del 40% del fondo de pensiones para quienes tenemos un empleo formal. ¿Verdad? No es justo. Hay que discutirlo todo y racionalizarlo. Y todo Y el capítulo que tranquilamente, ha sido totalmente olvidado, que es el tema de las empresas públicas, del tema productivo, de la participación de Estado. Ahí está, de las últimas denuncias que hace Villavicencio antes de que lo asesinen, la víspera de que lo asesinen, ubica con nombres y apellidos 21 contratos petroleros en los que el gobierno de Lazo acababa de revisarle el precio que le reconocía de un costo de producción de $18 por barril a $43 por barril. Imagínense, todos pues, los recursos significa volar cientos de millones de dólares del presupuesto sí, del Estado de la noche a la mañana. O la cuestión que estamos viendo ahorita con el tema de no se gastan 35 millones en acabar la presa, la hidroeléctrica Toachi Pilatón, pero, porque dicen que no hay plata, pero ahora se está gastando 187 millones en alquilar una barcaza, ¿no es cierto?, que viene antes inclusive de que le aprueben el contrato del otro ya. lado del mundo. Es decir, yo creo que hay elementos, y lo mismo se podría decir en el tema del Banco del Pacífico, en el tema de CNT, entonces yo creo que hay una cantidad de fuentes, ¿no es cierto?, que desde una visión alternativa Sí, podrían ubicar, no es que no importa los ingresos, no es que no importan los balances, pero que hay una cantidad de fuentes que superan el número tal como está presentado en los balances del Ministerio de Finanzas y del Fondo Monetario Internacional y que permite entender esta visión de integralidad. Entonces, yo creo que estos elementos que tú estás planteando, Andrés, deberían ser ubicados precisamente en términos de la necesidad de una discusión también política, ¿no? Es decir, primero abrir el repertorio de lo teórico, pero luego plantearnos la necesidad de ubicar que aquí es necesaria una decisión política que requiere coraje. justamente, y termino solo con estas ideas. El frente interno está ahí y hay mucho en lo que se puede hacer. Justamente, hay opciones, hay alternativas en lo fiscal, hay alternativas en la liquidez de la economía. No es justo tampoco que las tasas de interés referenciales vengan subiendo los últimos años, subiendo las utilidades de la banca y la gente no tenga, o las empresas grandes, pequeñas, medianas, no tengan acceso a crédito. Entonces ahí Y hay un además, ¿cuánto problema puede durar, serio. Andrés, cuánto puede durar esto? Tasas de interés del 5, del 10%, cuando el crecimiento nominal del PIB es negativo los últimos años. Es, ¿Cuánto es, puede durar eso? es, es claro que ahí se viene generando una política económica en beneficio de determinados grupos. Y eso ha pasado en la historia del Ecuador. En los 40 vamos viendo, porque se puede hacer el análisis con los ciclos políticos también y los intereses y cómo se van moviendo. Algo que se ha dicho, el estudio de las élites y cómo se mueven con el poder político y la política social y la política económica. Hay muchísimo más para investigar después de este libro también. Pero es claro eso, y eso hay que entenderlo nuevamente en una mejor democracia, en las candidaturas que se dan, en los planes de gobiernos y en el voto que ejercemos. Ahí, ya.
Y hay el frente externo, con eso cierro, el frente externo en el financiamiento también. Toda la lógica multilateral ya está obsoleta. Los acuerdos de Bretton Woods para el FMI, para el Banco Mundial, están obsoletos, hay que reformular todo eso. Lamentablemente no se logra. El Banco del Sur, la nueva arquitectura financiera regional que se planteó, hay que retomar eso, hay que insertarse inteligentemente en el mundo y presionar más al FMI, al Banco Mundial para una reforma, para emitir derechos especiales de giro, para que los créditos vengan en otras condiciones, que sean realmente bancas de desarrollo y no entidades financieras al servicio del sistema financiero transnacional. Hay que recordar que antes de la Agenda 2030 de los ODS, los acuerdos de Addis Abeba de financiamiento del desarrollo estaban ahí y no se cumple. Hay que recordar que con los acuerdos de mitigación y adaptación al cambio climático deberían haber 100.000 millones de dólares al año, que no se cumple. Hay un problema global también que, claro, lo gritamos, lo exigimos, no se va a dar mañana, pero si el Ecuador asume un papel de integrarse inteligentemente, reconociéndose que es un país pequeño, pequeño económicamente, pequeño en población, pequeño en territorio, luego tenemos grandes ventajas de biodiversidad y otras cosas, pero si nos entendemos inteligentemente y hacemos una inserción regional, un sur global más fuerte, podemos presionar esas instituciones. Y hay que presionar esas instituciones, no recibirlas a ver qué nos impone. Pero es un cambio totalmente, como decías tú, Pedro, hace rato, también de entendernos cómo ejercemos nuestra soberanía y nuestras necesidades globales. Hay un frente interno y externo de financiamiento a discutir. Vamos ya cerrando entonces, María Gabriela, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu capítulo? Yo sé que debes de haber mencionado a lo largo de la conversación, pero cuéntanos de qué trata tu capítulo y lo insertas en lo que mencionó hace un momentito Andrés, en la perspectiva de lo que hacen tus investigaciones y tus futuras investigaciones. Perfecto, sí, no, contenta de narrarte un poco. Este capítulo viene a ser el trabajo de la última década, de mirar el tema de asistencia social. Precisamente las transferencias monetarias condicionadas y por una parte el beneficio significativo e incuestionable que dan a la protección de ingresos de hogares. Nuestros capítulos analizan pobreza y desigualdad antes y después de transferencias y cumplen un rol, pero cumplen un rol mínimo realmente y son otras fuentes de ingresos laborales, por ejemplo, los que permiten realmente una salida efectiva de la pobreza. Es un punto. Y dentro del capítulo lo que prestamos particular atención es a esta manera porosa en que se ha construido la ciudadanía social a través de la asistencia social. ¿Por qué digo porosa? Las garantías, realmente no, aunque es una asistencia social basada en derechos, no se ofrecen garantías. La elegibilidad para el programa depende de tu condición de ser reconocido de acuerdo a la línea oficial que se calcula con el CELBEN o registro social como pobre o no pobre, y condiciones como maternidad o discapacidad que requieren una cédula de identidad y un carnet que verifique tu nivel de discapacidad, que tú puedas mostrar que tus niños están en edad escolar y demás. Entonces tú tienes todos estos filtros que en realidad no obedecen una lógica de derechos, es más bien una lógica selectiva. Y aparte que para muchas poblaciones se viene a sentir como una lotería. Ha habido momentos en que nuestra protocolo de elegibilidad para el bono de desarrollo humano han tenido un error de exclusión sobre el 40%. Realmente esto es altísimo y eso te hace pensar, y he hecho mucho trabajo etnográfico, de ir a conversar y por qué dos vecinas en una zona claramente empobrecida, la una recibe la transferencia y la otra no. Y las personas tratando de adivinar qué hicieron mal y es lo que esta lógica punitiva que hemos internalizado con el bono de desarrollo humano al nivel de hogar y de individuo, es que hay algo que hice mal, me compré una moto, pusieron un medidor de luz, tengo una plancha, por eso me sacaron. O la misma lógica punitiva que hemos internalizado de los multilaterales, y ahorita estamos obsesionados con reducir el déficit primario, cuando deberíamos quizás estar reinscribiendo conversaciones sobre soberanía y atacar la subordinación financiera en la que se encuentran países, economías emergentes como la ecuatoriana, ¿no? Entonces sí, nuestro capítulo está mirando y también el rol que cumplen los organismos multilaterales en
cambiar la asistencia social y llevarla al paradigma que se encuentra en toda la región, que es este tema de inversiones en capital humano y demás, que en teoría funcionan, suenan hermoso, cuando tiene la capacidad realmente de garantizar el acceso a educación y salud de calidad. Sin embargo, lo que sucede es que creamos ciudadanos consumidores que con una transferencia que le damos, no es extraño que caiga la pobreza monetaria, le estoy dando plata, 50 o $150, pero les mandamos a comprar educación y salud del mercado, ¿me entiendes? Entonces, realmente la incidencia que tiene en atacar la pobreza multidimensional e intergeneracional viene a ser muy baja, dado que no se la mira como parte de un paquete holístico, y el tema de cuidados que he mencionado previamente, en donde la mujer es generalmente vista como un instrumento para la reducción de la pobreza y no necesariamente inscrita en un Más sistema gente, de pues, ¿no? cuidados. Claro. Sí, y realmente no un reconocimiento efectivo al tiempo de trabajo no remunerado que se destina a la reproducción social, a la afirmación de la vida misma. Entonces, en eso sí, a la vez, si me preguntas, la asistencia social cumple un rol. En la pandemia, por ejemplo, los bonos de emergencia tuvieron cierto rol, la incidencia realmente es baja y no significativa, pero en una población económicamente activa donde un gran porcentaje de la población está en un empleo no adecuado, no puede acceder al seguro de desempleo, que necesitas sobre cierto número de cotizaciones que asume un empleo formal y permanente, realmente hay un gran segmento de la población, lo que comentaba hace un momento, Andrés, tienes el segmento de extrema pobreza que excede las transferencias, luego tienes un gran sándwich de gente desprotegida y un 30% que accede a la seguridad social y empleo formal. Es ese gran sándwich de la población que se queda a su propia suerte, sobre todo en momentos como la pandemia, que requiere también nuestra atención, y es también la invitación Que está a salir de cada la vez más asistencia. pauperizado también, ¿no? Totalmente. Y creo que esa obsesión con la pobreza extrema monetaria nos ha hecho olvidar que hay otras dimensiones de la pobreza, precarización, vulnerabilidad, que necesitan ser abordadas y que realmente queremos movernos a un sistema social más equitativo y justo. Muchas gracias. Andrés, lo mismo. ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Cuál es tu capítulo y cómo lo insertas en todo tu proyecto, tu programa de investigaciones? Sí, muchas gracias. A ver, mi capítulo es el que cerramos, lo hicimos con Carolina Sánchez, habla ya del bienestar y la pobreza multidimensional, digamos, en el Ecuador en todo el periodo de análisis. Lo que hacemos, se inserta con un proyecto de investigación que tenemos en el Instituto de Investigaciones Económicos de la PUCE, que conoces muy bien, que habla de régimen de bienestar en el Ecuador a partir de la Constitución del 2008. Entonces hay una serie de proyectos de investigación que se generan ahí. Yo también participo de la red de homólogos y homólogas de desigualdad y pobreza de AUSJAL, la Asociación de Universidades Confiadas de la Compañía de Jesús en América Latina. Entonces, digamos, son una serie de esfuerzos que se dan en ese marco. Debo señalar también que justamente de Javier Jara y de María Gabriela Palacio, que nos acompaña aquí, vino esa iniciativa, nos conectamos, sacamos el libro, lo vinculamos con el instituto, por eso lo publica también en esta versión en español Edipuse. Tenemos la idea de la versión en inglés próximamente, estamos trabajando en eso, vamos a hacer una serie de esfuerzos. Ya. Dicho todo eso, yo en este capítulo entro y discuto mucho la lógica del rol del Estado para la garantía de derechos, del rol del Estado, cómo ha venido cambiando desde las tres constituciones que marcan el proceso, desde los 14 gobiernos que han estado involucrados, y cómo podemos ir viendo esas variaciones de la política social y sus logros y los grandes desafíos que se dan. Y reconstruimos un índice de pobreza multidimensional desde los 80 hasta la fecha, que además nos permite ver, en términos de la correlación que tiene, cómo el Estado, en términos de la inversión social, se relaciona con las fluctuaciones también del empobrecimiento o de las mejoras de la calidad de vida de las personas multidimensionalmente. Y justamente ahí es que podemos ver que existe ese rol del Estado. Por eso decía, nos gusta o no nos gusta, existe, está presente en nuestra estructura en el país. ¿Sí? No somos Inglaterra, no somos Singapur, no somos Noruega, no somos Ecuador,
dentro de América Latina, tenemos una realidad concreta y el Estado tiene un rol si es que queremos superar la pobreza y empujar el desarrollo. No hay otra forma. Y tenemos que pensar distinto. En este capítulo también identificamos lo que señalaba hace un rato como esos 4 grandes momentos dentro de este periodo de 40 años en donde esa relación de la política, lo económico y lo social va mutando. Y también hacemos mucho énfasis en algo que da para otra conversación específica, que son las desigualdades, y las desigualdades desde distintas categorías. No solo es mujeres, no solo es indígenas, no solo es niños y niñas y adolescentes, sino que si tú combinas, aproximando una idea más interseccional, la niña, es decir, mujer, niña, indígena en el campo, es el rostro de la pobreza en el Ecuador, rural. Y si tú ves la población afroecuatoriana, es la que no tiene propiedad, que viene desde una raíz histórica de la esclavitud, que persiste. Entonces son unas desigualdades coloniales en una estructura social que se mantiene y que se refuerza con la económica. Ese es el mayor problema. Porque el afro va a la construcción, va a la informalidad, va al servicio doméstico, el indígena a la agricultura, la mujer va al trabajo no remunerado. Y es complejo, porque vas reproduciendo esa desigualdad. Eso lo abordamos en este último capítulo, que justamente damos cuenta de cómo tenemos esa necesidad de vincular lo económico y lo social, y cómo el Ecuador tiene una disputa que no logra solventar. Necesitamos aclararnos de nuestro pacto social, nuestro pacto fiscal, y lamentablemente por eso tú ves la historia desde 1830, 21 constituciones, duran 2 años, 6 años en promedio. Tenemos los jefes de Estado y de gobierno, dictadores y todo lo que ha habido, duran 2 años en promedio. Por eso los que duran 10 años nos sorprenden, porque en promedio en el Ecuador han durado 2 años, desde 1830 hasta ahora. Algunos días, por eso ese promedio. Pero en esa inestabilidad, es esa inestabilidad que tiene el país lo que tenemos que poder solventar, y eso requiere repensarnos democráticamente. Muchas Un gracias. poco de esos temas vienen ahí. Yo te tomo la palabra. A mí se me ha pasado volando esta hora y media, y pienso que estoy hablando por nuestra audiencia, me he quedado picado, así es que me permito comprometerles de antemano para otras oportunidades, para profundizar en conversaciones que yo creo que son fundamentales. Yo creo que el país necesita, lo que hemos conversado, no cabe hacer ningún resumen, ninguna conclusión. Me parece que en esos diagnósticos están anidados ya las alternativas. Es indispensable, es urgente el tener esa visión holística para enfrentar desafíos de la naturaleza que se nos vienen encima. Además que se precipitan sobre el país con ¿cómo te digo? Con una gravedad histórica que yo no creo que hemos enfrentado nada como esto. Y creo que el Ecuador no está solo, es decir, otras dimensiones, otros desafíos, pero hay una crisis, una policrisis mundial, ¿no es cierto?, que nos obliga a tomar conciencia de la necesidad de reaccionar de manera proactiva con propuestas concretas, con soluciones concretas, salirnos de las recetas que hasta ahora lo que nos están es conduciendo al abismo. Les agradezco muchísimo, les mando un gran abrazo, y la única conclusión que queda es que hay que leer su libro y hay que leerles lo que sigan escribiendo y publicando. Muchas felicitaciones, ¿ah? Nos vemos. Muchas gracias. Chao, Gracias, Pedro. Chao, María gracias. Gabriela. Un abrazo a todos y todas.